Excelente semana para todos. Vamos a hacer el análisis del euro dólar para esta semana de agosto, del 11 al 15 de agosto, ¿sí? Rápidamente vamos a hacer una revisión de lo que pasó en la semana anterior, que fue el análisis que dejamos acá de manera gratuita en YouTube el lunes pasado, y lo que esperábamos, ¿sí? Que era la posible acumulación de ese lunes que nos validara el BC diario, ¿sí? Y dejándonos esta liquidez. Era una de las probabilidades que tenía el precio basado en esa semana, en ese contexto de pocas noticias. Y fue lo que hizo el precio, ¿sí? Validar este PC, lunes bastante acumulativo, ingeniar esta liquidez. El martes fue el día de muy buenas probabilidades. Trabaja ese mínimo del lunes, trabaja ese BC y tiene esa expansión hacia el alza, ¿sí? A venir a estos niveles premium, ¿sí? El miércoles vimos la posibilidad de continuaciones y el jueves esperábamos sí, ventas de acuerdo a cómo se estaba posicionando ese precio. Viernes vimos que estábamos en una acumulación y entonces es- sí proyecté cierto movimiento dentro de la acumulación que se desarrolló muy bien con unas compras hasta los máximos de Londres y después retrocesos. Todo esto pasó, todo este análisis que inicia en YouTube el principio de semanas se siguen día a día en el link del Telegram, ¿sí? En el grupo de Telegram que es totalmente gratuito. Todo lo que hago comparto es gratuito. Así que pueden ir viendo cómo analizo la acción del precio de manera ordenada y estructurada para que puedan aprender a las personas que les falta ese sustento, ¿no? Ese orden a la hora de tener herramientas y recursos técnicos para abordar la operativa, ¿no? No solo una operativa, sino un análisis en el cual uno pueda así sostenerse durante la semana y que sea objetivo, lo más objetivo posible. Así que bueno, esa fue la semana. Voy a compartir lo que sucedió. Tenemos esta acumulación del lunes. El precio, esto es una imagen que mandé en el Telegram, lo cual veía esta acumulación post trabajo del mínimo del lunes y ya estábamos en este bici diario, lo cual estaba esperando giros en el precio así para irnos a premium y posibilidad de ir al el pool de liquidez, ¿sí? Lo cual el precio, bueno, esta fue la primera imagen que mandé con esa espera de ese cambio en H1. El precio viene bajista, empieza a hacer acumulación bastante eficiente y estaba esa posibilidad que empieza a girarse desde ahí, ¿sí? Si el precio no cerraba por encima o no cambiaba su flujo de órdenes, su order flow, en H1, M15, post trabajo, bueno, existía la posibilidad de venir un poquito más abajo y recién ahí empezar a hacer el movimiento, pero el horario de London Close, que también lo puse, era donde el movimiento se podía empezar a desarrollar y así lo hizo, ¿sí? Em, el día siguiente tuvimos esa expansión. Esa acción del precio que vimos recién en H1 genera este swing low y ya cambia el movimiento en H4 a bullish y nos ofrece sí, continuaciones el día miércoles. Em, bueno, ¿qué más tengo para mostrar acá? Ah, bien. El día miércoles, si viste el análisis que hicimos semanal, teníamos estos niveles semanales de referencia, ¿sí? Que podían sostener el precio para reacciones de ventas, lo cual tenemos un order flow bastante bullish que viene en H1, H4, lo cual lo que puse en el Telegram de manera para este día, ¿sí? Fue que el precio si no generaba ningún en estructura, o sea, ningún swing en H4, H1, ningún giro, lo más probable es que tuviéramos continuaciones, ¿sí? Por cómo viene ese order flow y todo el liquidity void y Cibis que hay en H4, H1 en esta zona es grande, entonces el precio con este order flow podía continuar tranquilamente. Así que estos niveles semanales van a servir de referencia. Si el precio se posicionaba por encima y seguía validando elementos bullish, entonces los iba a usar como una especie de soporte para impulsarse, ¿sí? En el caso contrario, si los terminaba respetando y generaba alineaciones, bueno, podíamos tener retrocesos. Pero el precio en ningún momento indicó acción del precio de venta, sino que todo lo contrario, ¿sí? Se empezó a posicionar
y empezó a usar esos niveles, como mencioné, semanales para impulsarse al precio, ¿sí? Impulsarse hacia el alza. Después, bueno, mandé estas imágenes como H1 mantiene ese order flow, esa dirección, con esos elementos que va validando e invalidando, y tenemos, bueno, la siguiente zona a trabajar. Día miércoles ya nos encontramos con un swing high en H1, un trabajo de zonas premium, entonces ya un cambio de ese order flow como para hacer un retroceso, porque tuvimos tanto martes y miércoles alcista y ya esta acción del precio nos indicaba posibles retrocesos. Así que el día jueves lo que había proyectado era en el Telegram retroceso a este premium, cierres de H4 que me sustentaran movimientos de retroceso para tomar ventas, ¿sí? A balancear BICIS o FBG en H4. Que lo podemos ver acá. El precio ya llega a elementos premium de todo el impulso, de todo el rango, y ya ya está alineado en H1 a ventas y en H4 el cierre este nos podía validar este swing high y teníamos como posibles zonas de retroceso este pequeño FBG y este bici un poquito más grande abajo, ¿sí? Entonces estaba esta probabilidad de tomar ventas el jueves, lo cual, bueno, el precio nos acompañó en esas ventas, o sea, nos validó reaccionando a esta zona, cerrando, validando ese swing high en H4, validando este bloque en H1, entonces podemos irnos hasta esos bicis, ¿sí? Está la acción del precio en H1M15 que estaba totalmente alineada. Y bueno, ese fue el análisis del jueves y el desarrollo del precio, ¿sí? El viernes, después del precio trabajar estas zonas premium, mantiene ¿sí? este swing high, respeta los order blocks de ventas y empieza a generar un swing high, swing low, swing high, swing low, empieza a acumular, a comprimir entre equilibrium y premium del último impulso. Así que bueno, lo que esperaba era, al ser un día sin noticia, una semana sin noticia, que el precio terminara de acumular y había proyectado, H1 sí estaba mejor posicionado bullish, entonces teníamos como objetivo los máximos de Londres, este pool de liquidez interna, y lo que dije que bueno, esperaba una reacción del precio hasta acá y que termine respetando ese bloque de H4 para volver al rango, ¿sí? E incluso venir a este BC diario, ya que el cierre del, del jueves no validó un pequeño FBG de compra, ¿sí? Así que básicamente había mencionado que estaba esperando este precio, el 1,164, para ver posibles movimientos hacia los máximos de Londres. Y bueno, eso fue lo que hizo el precio, se desarrolló muy bien, fue bastante objetivo en ese sentido, porque bueno, mostró buenas alineaciones en M15, H1 para mantener ese precio e irnos por este pool de liquidez, ¿sí? Después de reaccionar a zonas de descuento. Bastante acumulativo fue, pero se termina desarrollando bien y después termina generando ese retroceso que se esperaba, ¿sí? Que termine respetando este premium para volver al rango e incluso poder venir hasta eh, el bici diario, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con el análisis semanal para el euro dólar de el 11 de agosto al 15 de agosto, ¿sí? Segunda semana de agosto, lo cual en el calendario económico tenemos noticias de alto impacto el día martes, el jueves y el viernes, ¿sí? La noticia más importante de la semana va a ser el CPI, que es el martes, ¿sí? De acuerdo a esos valores vamos a ver cierto tipo de volatilidad, lo cual puede generar grandes expansiones en el precio. Bueno, tenemos PPI el jueves y venta minorista más sentimiento del consumidor el viernes, ¿sí? Entonces, esos días puede haber bastante volatilidad. Tuvimos la semana bastante comprimida la semana anterior por falta de noticias, lo cual hace que el precio pueda, bueno,
ser más volátil esta semana, ¿sí? Temporalidad semanal, lo que nos dejó la semana anterior fue este trabajo que hizo el precio. Habíamos dicho en el video anterior que está en YouTube también, el precio respetando, ¿sí? Zonas de descuento, cerrando por encima de los bloques, lo cual validaba posibilidades alcistas. Y diario, ¿sí? Estaba alcista, así que esperábamos una semana alcista en general y de acuerdo a cómo se iba posicionando ese precio, bueno, se desarrolló muy bien la objetividad que nos mostraba y lo que hizo el precio después. Así que lo que voy a traer para esta semana, tenemos la semana anterior a la que pasó, generó un gran rango de movimiento y la semana que cerró genera un inside bar, ¿sí? Una semana interna dentro de- del rango de la semana anterior. O sea que tenemos un máximo semanal, un mínimo semanal muy cerca de donde está el precio actual, ¿sí? Entonces tranquilamente el precio pudiera trabajar a ambos puntos si tenemos una semana muy volátil. Entonces todavía mantiene reacciones bullish. Cerramos por encima de estos niveles semanales, lo cual nos da una perspectiva de continuaciones, ¿sí? Desde la temporalidad semanal. No me generó ningún bloque, ninguna ineficiencia, no me generó nada nuevo esta semana, simplemente una contracción. Entonces voy a traer el nivel del máximo semanal, voy a traer el nivel de apertura de la semana anterior, ¿sí? Que sería este, open close de las semanas anteriores, que puede ser un nivel bastante sensible si queremos ver una semana alcista. Y bueno, también vamos a tener en consideración como una zona de bastante descuento para la semana actual, el mínimo semanal, ¿sí? Entonces, bueno, esos son los niveles que traigo y me voy a ir a la temporalidad diaria, lo cual lo que puedo visualizar, ¿sí? Es, habíamos dicho, habíamos visualizado la semana anterior esta toma de liquidez, trabajo de sell side, el swing low en diario, eh, la espera del lunes acumulado validando este bici para trabajar y venir a premium, ¿sí? Que fue lo que hizo el precio. Tenemos el cierre del jueves, valida una pequeña ineficiencia, ¿sí? Bullish en diario, lo cual, bueno, nos queda como un elemento a trabajar el precio post visitar, ¿sí? De este swing high, este swing low, el premium, ¿sí? Visitar premium podemos balancear ese elemento creado, ¿sí? Actualmente el precio empieza a acumular, que es normal, ya que tenemos el CPI el martes, entonces se podría esperar incluso una acumulación el lunes para generar esa contracción para que el precio termine de expandir, ¿sí? Entonces lo que voy a priorizar desde la temporalidad diaria, puedo ver que el precio llegó a este CB y me genera un swing high en diario, ¿sí? Vela 1, vela 2, vela 3, swing high. Y voy a priorizar si estos niveles de la vela alcista, el open, y el close de la vela del viernes como un nivel sensible para ver si el precio me lleva a este BC, ¿sí? A este FBG. Entonces, como primera medida de estar en premium, sería interesante ver que el precio respete este premium de esta acumulación y nos lleve a balancear este FBG en diario y ver si tenemos después alineaciones en H4, H1 para retomar, ¿sí? El rango o en el caso del precio mantener un order flow en H4, H1, podemos llegar a incluso venir a tomar el mínimo semanal para después ver un giro, ¿sí? Eso es lo que veo en diario, ¿sí? Swing high, swing low, entonces este fue el rango de la semana anterior, bastante interno, ¿sí? Dentro de lo que fue el último impulso hacia la baja y bueno, tenemos este elemento en diario a ser trabajado. Y bueno, voy a estar esperando ver cómo trabaja este nivel porque actualmente diario viene bullish. Entonces este es un nivel de continuación y de acuerdo a cómo llegue el precio en H4 a trabajar este bici me va a aportar, va a ser una zona de interés para ver si quiere continuar o si respeta este swing
y tenemos grandes aceleraciones de invalidación, bueno, ya buscar un poco más de descuento por debajo de este mínimo semanal. Entonces, para resumir, el hecho de generar un swing high en este CB, en Premium, bueno, me da la posibilidad de buscar esta ineficiencia. Este color, esta línea que ven acá es ese open close semanal que nos traemos de la temporalidad semanal. Entonces, es un nivel sensible en la cual tenemos esa ineficiencia, este bullish y ese open close semanal, ¿sí? Entonces, porque es el siguiente elemento, yo lo priorizo porque es mi manera de trabajar ordenadamente y jerárquicamente con el precio, ¿sí? Entonces, H4, H1 me van a dar esa posibilidad de si el precio está reaccionando o no a esa zona. Entonces, el lunes lo veo, es un día de menor probabilidad, de acuerdo al contexto semanal que tenemos y a la acumulación. Entonces, lo más probable es que no trade el lunes, a no ser que el precio esté muy claro en temporalidades menores. Pero bueno, vamos a ver ese tipo de cierres y si nos conduce, ¿sí? A este bici FBG de compras. En el caso del lunes cerrar por encima, directamente y no trabajar esto, bueno, validaría acá un bloque y directamente eh, podríamos continuar hacia el máximo semanal y venir a premium, ¿sí? Eh, una acción del precio ideal sería, bueno, balancear y, y venir a continuar, ¿sí? De acuerdo si mantiene este order flow y esos niveles que viene respetando de semanal. Entonces, acá tenemos liquidez, liquidez, liquidez. Si el precio continúa bullish en diario, bueno, esos serían los siguientes objetivos. Em, bueno, simplemente eso. Eso va a ser la prioridad de esta semana. H4, podemos ver esta acumulación, ¿sí? Cómo después del precio genera un impulso hacia el alza, acumular, generar un impulso hacia el alza, sigue acumulando, ¿sí? Em, la diferencia entre esta acumulación y esta es que acá el precio genera CBs en H4 y acaba de generar un pequeño swing en diario, ¿sí? Entonces, la probabilidad de venir a balancear esto a este descuento se hace un poquito mayor. Y bueno, de acuerdo a cómo el precio reacciona a estos niveles, vamos a poder ver una especie de acumulación, manipulación y continuaciones. O directamente, si no respeta estos niveles, directamente pasamos al mínimo semanal y posiblemente trabajemos, ¿sí? Un discount más profundo, ¿sí? Al tener un rango más pequeño de movimiento en la semana.